tan lejos de Vamos a mí. ver, Andrés, este lado pop histórico sí. tiene un libro sorprendente por el autor. Así es. Bueno, Sí, esto señor. es Gwendolyn, por supuesto, pero además es que de todo Julio Iglesias, que se podían elegir de varias, de niña a mujer, muchas, pero es que esto fue, he leído en el libro, de verdad, su primer amor. El libro que voy a presentar y comentar un poco brevemente, pues es de Ignacio Peiró, del que ya hemos comentado otros libros aquí, Pompa y Circunstancia, por ejemplo. Se titula El español que enamoró al mundo, una vida de Julio Iglesias. Lo publica en Barcelona, Libros del Asteroide, salió el 24 de febrero. 300 y pico páginas, 20 euros. Bueno, el autor es madrileño, periodista, ha escrito pues obras que han tenido mucho éxito, ha dirigido el Instituto Cervantes de Londres y ahora el de Roma. Y lo primero es que el libro, dices, oye, sorpresa y curiosidad. Un autor muy culto, digámoslo así, que por primera vez se asoma, que yo sepa, a un tema, digamos, pop. Y dice él mismo, un tema que nunca pensé que abordaría. Pero claro, no es el primero que hace eso. Bueno, yo me he acordado, Ullán, Juan Cueto, Marcé, Cabrera Infante. Perdón, Bueno, yo mismo cuando escribo Y yo de Corintellado. la primera vez que cobré un artículo era sobre las trillizas, que se llamaba Horror, Terror y Pavor, en Disco Express. Pero después Este te sí lo ha divierte. usado como Pero, documentación, Ignacio, bueno, probablemente. claro. pero Sí. después de haber escrito otras cosas, pues se Sí. divierte. Luego, además, interés objetivo del personaje. Dice que es, dice el autor, el español más conocido del siglo XX tras Picasso y Dalí, y el triunfo mayor de lo latino en el mundo. A mí me ha impresionado algunos datos que yo naturalmente desconocía, aunque me gusta un poquito ese mundo. En Estados Unidos una vez cantó en Washington para 500.000 de personas, ¿eh? Que se dice pronto. Y también la campaña de la Coca-Cola suya frente a la Pepsi-Cola de Michael Jackson. Y a través de él lo que hace naturalmente es contar Julio Iglesias y la historia de España. Bueno, primera pregunta que me hizo Isabel antes de leer el libro, pero ¿ha estado en contacto con el personaje? No. En fin, no le da cuenta que le mandó un mensaje, no contestó. No es agiografía, no es caricatura, no. Es una semblanza, pero con una palabra que a mí me gusta mucho, claro, porque es muy cervantina, que es ironía. Eso sí, ironía constante. Bueno, aquí aparecen personajes curiosísimos que no tengo tiempo de comentar. Por ejemplo, algún día escribiré yo o hablaré de Daja Tarta. Ese no sabes quién es. Un faquir y también torero, entre otras cosas, imagínate. Válgame Dios. Bueno, y anécdotas fantásticas que cuenta, pues mira, por ejemplo, que La vida sigue igual fue censurada. Claro, en su momento, que cuando Julio Iglesias fue a Eurovisión le cosieron los bolsillos para que no ¿Verdad? Es que metiera las tenía manos. esa manía, Claro. sí. El listín famoso que si tenía 3.000 mujeres o solo 400, pero que él y su equipo tenían interés en difundir su fama de seductor. Y otra cosa que me pareció fantástica, que va a cantar Yo canto a Galicia, y en el último momento, pues en gallego, pues muy bien, y canta en gallego, y entonces se reciben muchísimas cartas preguntando a ver si le mandan fotos de esa chica, quién es esa llamada Galicia. Claro. Eso es algo fantástico. Bueno, otra cosa que me parece una anécdota maravillosa del padre, también en la primera parte que habla, el padre lo secuestraron y finalmente pues llega la Guardia Civil, lo libera en el Zulo y él muy contento y muy tranquilo pero al día siguiente se da cuenta que se ha dejado en el Zulo la dentadura postiza. De hecho, Claro. no hace rueda de prensa hasta que no le hacen Porque una era tan dentadura coqueto postiza. como Bueno, su hijo. eso es fantástico. Lo importante, claro, todo esto que es interesante, pero está escrito muy bien escrito, con ironía constante. Pongo un par de ejemplos solo, tengo muchos apuntados de frases. En Benidorm, para Julio Iglesias, Dios escribe recto con neones rosas. Bueno, ahí te das cuenta el estilo. Sí. Que es un caballero español a quien lo cortés nunca ha quitado lo caliente. Sí. Bueno, y una cosa que a mí me ha divertido, claro, las manías de cada uno tiene, pero sin pedantería ninguna, que le salen muchas citas ocultas, muchas frasecitas tomadas, bueno, de Shakespeare, del discurso de San Crispín, de Homero, de Foxá, de Lope, de Sender, de Pascal, de Villalón, de Damaso Alonso. Es decir, que hay detrás pues un bagaje, lógicamente.
también junto a estas bromas, que hay muchas bromas, hay un elemento pues serio, sin duda. Hombre, yo diría, primero, serio, el trabajo. Hay un dato que a mí me impresionó. Iba a hacer un LP, un nuevo álbum de 10 canciones y eligió 45 y de cada una grabó 40 tomas. Eso O sea, sí que multipliquen, ¿eh? Eso es un trabajador. Sí. Y luego también, hombre, a mí me ha parecido más seria y más triste, pues la parte final. La parte final con, digamos, la vida sentimental, por decirlo suavemente, y también lo que a mí me da pena, a mí personalmente soy así de tonto, pero me da pena la ruptura progresiva con los amigos, cómo va No, perdiendo con amigos. todos, Eso es muy, todos. para mí, muy trágico. Bueno, es una época de España, del mundo, de la industria discográfica. Dice, es un tipo de artista popular que se encuentra en vías de desaparición. Probablemente ya no surgirán gentes así, porque cambia el mundo, la industria del disco, todo. Sobre todo que duren tanto. Bueno, hay muchas Karol cosas que ha G conseguido, durará, claro. pero claro, todos los años que lleva Julio Iglesias, Y si me permiten la pequeña broma personal, hombre, ¿qué es lo que yo más le envidio a Julio Iglesias? Por supuesto, pues haberle parado un penalti a don Alfredo Di Stéfano. Lo que pasa es que no sé si sabéis, yo sí por mi vejez, que don Alfredo falló un par de penaltis y dejó de tirarlos. Esto ¿Qué sería en un ejemplo? entrenamiento. ejemplo. Se lo dejó a Puskás y a Gento. En definitiva, el libro gustará a los interesados por el personaje, por supuesto, pero también a los que no. Yo en principio, bueno, mi interés era moderado, el de mi mujer pues era mínimo, digamos, y lo está leyendo con muchísimo gusto porque es un libro muy divertido de un autor muy inteligente que escribe muy bien y se lee muy a gusto. El autor es Ignacio Peiró y el libro El español que enamoró al mundo, una vida de Julio Iglesias. Bueno, Lo ha publicado Asteroide. A ver, esto empieza con Asteroide, empieza con una fantasía tuya, es una provocación, es una apuesta, porque es muy raro, desde luego, ahí lo que más me chocó, estuve haciendo un libro, digo, o le han dado mucho dinero, o esto es una rareza, porque él escribe muy bien, pero uno lo ve en otro registro. ¿Esto cómo sale? Pues yo al principio quería, bueno, muchas gracias también al profesor Amorós, porque me ha encantado descubrir que he metido citas de Fernando Villalón y no lo recuerdo. Me alegra tenerlo te lo en aseguro. intravenoso. Sí, sí. Lo debo de tener, me debo haber dopado, ¿no? Hace unos cuantos años, no recuerdo. Al principio me atrajo un personaje simplemente porque me gustaba su música, que era Xavier Cugat. Y porque era un tipo que me hacía gracia porque, bueno, es un señor que muere en una generación avanzado en el Ritz de Barcelona y que es un señor que va con un chihuahua, vive en smoking madre perla siempre y tiene unas músicas, pone perfidia, pone esos boleros que le hace para grandes orquestas, sí. Todas las noches en el Waldorf Astoria y demás, y es verdaderamente el iniciador de lo que luego se ha dado en llamarlo latino allí. Y me gustaba, pero descubrí, para mi pasmo, que había un señor que había llevado 7 años, llevaba 7 años investigando sobre este hombre y dije, hombre, no vaya a pasar que yo me pongo y salgo 15 días después o quedo pues como gancho en Almagro, ¿no? Y en efecto, ha publicado el libro, se llama Jordi Puntí, para decirlo todo, ha publicado su libro ahora, aunque es una cosa novelesca. Entonces me dije, es claro que esta ha sido la falsa liebre, esto era solamente un señor al que no había que hacer ningún caso, porque la pieza mayor es Julio Iglesias. Entonces a mí me parecía que si no tiene una vida entretenida Julio Iglesias, ¿qué español ha tenido una vida más entretenida en los últimos 100 años? Entretenida en un sentido amplio. Sí. En No siempre los edificante, sentidos, pero sí. Y me parecía que se podía contar con cierta ligereza, con cierta gracia, y también que había 2 ángulos o 3 que tenían un interés más trascendente de lo que a primera vista pueda parecer. En primer lugar, un cierto estudio sobre el carisma o la seducción, que es algo que uno puede intentar aislar, pero que es imposible explicar, claro, está ahí. pero que se tiene o no se tiene, y que él tiene, y que es lo que explica todo lo demás. Su éxito no es solamente una suma de diversos elementos que iban a concluir fatalmente en ese triunfo universal. No. Sin Julio Iglesias, sin su personalidad única, pues no hubiese habido ese éxito. Y no es
banal subrayarlo porque siempre se ha querido explicar que si los managers, que si las discográficas, que si el momento geopolítico te pedía un señor que moreno. No, no. Hay otro punto que es también, que es el primer señor hispanohablante en un país donde se había estrellado Aznavour, donde se había estrellado Roberto Carlos, el cantante, no el futbolista, que verdaderamente logra una fama clamorosa en Estados Unidos. Y por tanto es el primero que da cierta normalidad, que da cierta visibilidad y por tanto cierto prestigio a lo que también se ha dado en llamar latino, en lo hispano, y no está además en estos tiempos en los que hay una cierta cruzada hispanófoba, allí subrayarlo. Él fue el primero. Luego vendrían otros, también españoles, Antonio Banderas, otros, pero él fue primerísimo. Y luego hay otro punto en el que sí me sorprendió cuando estaba en la escritura del libro. Uno ve, él nace en uno de los años del hambre, el 43. Surfean toda la ola de prosperidad del tardofranquismo, del desarrollismo, además de un modo típico, o sea, vacaciones en Valencia, etcétera. Él está en la primera noche electoral, presentando Soy un truán, soy un señor. No hace el primer comunicado de divorcio de la historia de España porque no había divorcio. Y él, pero sí de separación. Sí, pero en efecto, pero él inventan o reinventan entre él e Isabel Preisler una prensa rosa que ha sido casi una industria española y que ha tenido un impacto popular masivo. Y luego él culmina, digamos, casi el itinerario histórico de la transición cuando, sin ninguna necesidad, está en Zaragoza y luego en Mestalla muerto de frío porque va vestido como si estuviese en Miami, diciendo que va a votar al PP. En la mayor tragedia de la democracia que él inauguró con sus canciones, que es ETA, le afectó familiarmente, o sea, le cogió a su padre. Entonces, es una cosa fabulosa. El padre que había sido camisa vieja, pero no camisa vieja, camisa... Sí. Porque él está en el meeting célebre del Teatro de la Comedia. Sí, es de los primeros. Es una cosa, claro, es grupo casi fundacional. Pero has visto qué gusto una persona que sabe tanto de Inglaterra y la cultura inglesa, y me ha encantado que ha dicho Miami, como yo. Claro. Bueno, es como hay que decirlo. Es que además el indio, el jefe indio y la tribu se llama Miami. Claro. Miami no, porque los indios no hablaban inglés. Claro, perfecto. Pero no te has enamorado en absoluto del personaje, que es un riesgo que se corre al hacer una biografía, no es una geografía, todo lo contrario. Yo no soy un fan enfervorizado, pero como todo el mundo, en dosis me gusta mucho en un momento adecuado que suene hey o cualquier cosa o incluso alguna cuestión más rara, pero no soy. Pero yo creo que le intento tratar con respeto, sin duda. No sin ninguna condescendencia, porque sería fácil decir, oye, voy a dejar Plutarco a un lado este mes y a ver quién era este señor que cantaba. Eso me parecería absurdo porque es una persona que tiene un mérito absolutamente indudable. Y no haces caricatura, no es grotesco, ¿no? Es un personaje... Pero hay humor, ¿eh? Hay mucho humor. Mucho. Eso es como debe ser. Bueno, pero hay una cosa, Ignacio, es de el humor. aspecto realmente universal, que como no viajes mucho, no te das cuenta. No. Yo recuerdo un día en el Nepal, estábamos en la ciudad Petra, una ciudad del siglo XV maravillosa que se la cargó el terremoto, como Katmandú y como todas. Y estábamos pues para allí viendo las piedras y tal, en un viaje que hicieron los reyes. Viaje maravilloso cuando todavía el rey Virendra era Dios y solo se podían dar de rodillas y tal. Y a la vuelta, buscando un refresco, porque no había manera de encontrar nada, de pronto digo, ¡hey! ¡No vayas presumiendo! Y eran argentinos que se habían quedado varados en el Katmandú del 68. Y ahí estaban. Y luego hay otra cuestión que me llama la atención. La de versiones, que eso se puede ver en YouTube, de Julio Iglesias cantando en varios idiomas, pero por ejemplo has citado a Aznavour, a quien él admiraba muchísimo y con razón, que increíblemente no triunfó, es verdad, y hablaba un inglés que ya hubiera querido Julio, pero no le faltó ese algo. Federico ha grabado en 14 idiomas. Fíjate, pero por ejemplo, en Francia, que eso sí, el francés lo hablaba bien, y además con Dalida hizo no sé cuantísimas versiones. En Italia
Todas. En Italia lo ha hecho todo con todas, desde Mina, Sí. Milva, todas. Es muy chocante el trabajo que hay detrás, porque Sí. para hacer una versión en televisión, como se hacía además entonces, para que saliera bien, eso es también lo que decías y dices en el libro. Hay un trabajo detrás Sí. de un profesional del éxito, pero que el éxito no es gratis, ¿eh? No, no, eso es absoluto. Luego, además de ese trabajo y de esa ambición, está la visión en un momento dado, y eso es lo que les diferencia también de otros artistas estupendos de la época que quizá estaban en muchas facetas mejor dotados. Había otros más guapos, había otros con un torrente de voz Rafael. mayor, etcétera. Sin embargo, es él quien, bueno, logra, digamos, que ese paquete regalo Julio Iglesias sea lo universal, invirtiendo mucho en todos los aspectos. Cuando él va a Miami, realmente él va como, no es el primer español que llega y quema las naves, ¿no? Digamos, No. a esas cosas. Es realmente eso, y hay que ver cómo era entonces Miami. Es que hoy parece que Marte está más cerca de lo que estaba Miami a finales de los 70, que Sí. solamente coger un avión de Iberia ya era, bueno, una experiencia de glamour y sofisticación al alcance de muy pocos. Y él, creo yo, que él en Miami encuentra un cierto destino estético, de alguna Sí. manera. Desde entonces, él, y esto es de las pocas cosas que no están premeditadas, ¿no? Él desde entonces va a ser ese señor que camina con guayabera por la playa, el mar lamiéndole los pies, la palmera al fondo, Sí. etcétera. Y eso va a ser ya para siempre Julio Iglesias, Que es lo latino, el al paraíso, final. claro, que todas las clases medias lo hemos querido, hemos soñado. Y hay otro aspecto que me gustaría mucho, si me permitís señalar, que es alguien que va a tener tanto éxito en un arte. Después de los 20 años él no tiene ni idea todavía de que se va a dedicar a eso. Eso es una cosa pasmosa, pasmosa. Ahí hay una historia cuando el accidente que está en la película que se hace de Que no es La el vida accidente, sigue que es el igual. osteosarcoma. Yo lo he aprendido Bueno, por eso Peiró. es la cosa que te iba a preguntar. Siempre se ha dicho, tuvo un accidente y además de perder a Charo López, que era la novia en la película, pues luego se queda baldao en uno que aparece así en la película, en un hotel de Alicante, Sí. y ahí mientras llovía en Alicante, que es triste llover Sí. en Alicante, bueno, pues entonces hace esa canción. ¿Cuál es la verdad de su lesión? Bueno, la gran verdad es que ha sido un guionista de su vida desde el principio estupendo. No está de más recordar que él, de las primeras veces que llega a Estados Unidos, se presenta como licenciado en Derecho por Cambridge. Oye, No, ya puestos... como dicen en Italia, non è male, non è male. Milagrosamente, de aquella noche de verbena salen todos sin un rasguño. Era la noche del día que cumplía 20 años y salen todos sin un rasguño. Sin embargo, unos meses después, él desarrolla un tumor en la espalda. Es un tumor que al principio parece que va a ser una cosa gravísima, y su padre, que lo veía con los ojos de la medicina, pero su padre era un médico muy, muy bueno, piensas, el niño se nos va a morir. Empiezan un tratamiento relativamente novedoso y lo empiezan bien, y de alguna manera es el padre quien le salva la vida, porque el padre, claro, tenía el teléfono de todos los... Se podía saltar todas las citas, Relaciones todas, con porque todos los... llamaba por su nombre de pila a todos los catedráticos de medicina de la época, a todos los médicos buenos. Entonces le aplican un tratamiento novedoso y ve que, al contrario de hacerle bien, lo deja hecho un pajarito medio muerto, medio frito, y es el propio padre quien dice, no, eso hay que pararlo. El otro, el médico que aplicaba ese tratamiento, estaba muy apegado al tratamiento y quería seguir con él, pero entonces es el padre que ya le había traído al mundo con cesárea, que entonces las cesáreas eran más complicadas, con sus propias manos, como era ginecólogo, luego le vuelve a salvar la vida. Es una cosa curiosísima, y también es muy curioso cómo la historia cambia, cómo Julio se hace con su padre, que es un personaje muy complejo, muy interesante. O sea, alguien capaz de casarse a los 90 años y tener hijos, pues que no sería capaz de hacer a los 40. Y sin embargo, su hijo
se hace contra él, o sea, Enrique se hace contra Julio. Y bueno, y tiene a su hermano también, que es uno de sus brazos derechos y a la vez es de los que más les discuten. A mí me llama mucho la atención el tema del talento. Hay un momento en el que escribáis que él sabe manejar un piano igual que una máquina de coser, es decir, como que su capacidad musical, a pesar de ser probablemente uno de los grandísimos o el gran cantante de nuestros tiempos, es relativa. Esto lo dice, esa crueldad, lo dice alguien con una cantidad insultante de talento, que es el negro que le escribió al mayordomo traidor. Un señor que estuvo 2 años o 3 trabajando para los Iglesias a principios de los 80 y que nada más partir peras escribe un libro, una venganza, pero una venganza. Sí. Pero él se ha autodefinido, yo no canto, yo encanto. Sí, tiene ese encanto, pues mira. Sí. Bueno, hay que decir que los Beatles empezando no sabiendo nada, y qué canciones hicieron en 10 años. Eso es cierto, o sea que... eso es cierto también, ¿no? Y él también, por tanto, sí, pero bueno, él tampoco ha ido nunca de yo me inspiro en Alban Berg, ni nada parecido. por Dios, gracias a Dios. Por eso. No, pero hay una cuestión, cuando él se lleva al dúo dinámico, y sobre todo el que más dura es Ramón Arcusa, que es más resistente, familia de Teruel, en fin, pero al final se van. Sí. Pero él va precisamente para que gente que tiene, primero el don del éxito, que eso siempre lo ha apreciado. Han tenido éxito como el dúo dinámico, nadie, ellos inventan las fans, los Everly Brothers, pero más. Bueno, y luego ellos le hacen canciones como otra gente que él elige. Yo no sé qué opinión tienes sobre las versiones que hace, por ejemplo, de tangos y de rancheras, que son rarísimas y sin embargo tienen un éxito, quizá porque era el momento. Hay un momento, Julio Iglesias, en que te canta la guía de teléfonos y es un primer... Los duetos, ¿no? Que son lo que le abren la puerta a los Estados Unidos. Pero él cuando hace versiones de tango, las hace tal cual, las rancheras igual. Sí. Y es difícil, México y Buenos Aires. Yo he oído menos las rancheras que los tangos, que están muy bien producidos, y en Argentina, con admirable, creo, saber, dijeron, obviamente, esto no son tangos, pero es Julio Iglesias, bueno, y les pareció muy bien, estuvo, no sé si número 2 en las listas, no hubo además particulares polémicas, y luego es significativo que en Chile sí que llegó al número 1, lo cual no sé si ahí había un pellizco, digamos, implícito, y por tanto... Bueno, pero se lo cargó con toda autoridad, digamos. Sí, pero en México se atreve, es mucho más difícil para su tesitura de voz, la ranchera, que no el tango. El tango se puede cantar como quieras, casi, ¿no? En efecto, sí, se puede hasta casi recitar, ¿no? A veces es lo que hace. Sí, por eso. Te cuento una pedantería mía, que yo, aunque parezca mentira, hace años era todavía más pedante que ahora, ¿no? Y a mí, en principio, pues Julio Iglesias no me interesaba mucho, digámoslo así, hasta que leí a Humberto Eco, que dijo, ojo, que yo soy un fan seguidor de Julio Iglesias. Y dije, bueno, aquí algo hay, ¿eh? No, desde luego, a mí en Italia me ha pasmado porque bueno, esa es una semilla que allí dio su fruto. Me acuerdo, estaba empezando a pensar en el libro y me acuerdo que había un camarero castizo, pero que dices, estos llevan aquí desde tiempos de Agripa, ¿no? Silboteando una canción que se llama Se me lasci non vale, si me dejas no vale, muy graciosa. Sí, dije, que por cierto, es muy poco de Julio Iglesias. Ya. Es muy italiana, pero poco suya. Sí, es así. Aunque, bueno, es divertido porque las letras que le hacen al italiano me gustaría estudiarlo en más profundidad porque son bastante salvajes. O sea, él dice ahí, si un hombre traiciona a la mitad y sin embargo yo vengo y a los 5 minutos ya te has ido. Como quejándose de, bueno, déjate engañar un poco más. Es celoso además, ¿no? Yo creo que tiene también una cosa muy curiosa, una capacidad camaleónica, por un lado, siendo él mismo siempre. No, él está encapsulado fuera del tiempo desde que nace. Es una cosa fabulosa, es como él está en Londres en el momento en el que todo está ocurriendo. David Bowie empieza a maquillarse, los Beatles están en su momento de mayor creatividad, los Rolling, no digamos, hay un señor de Belfast que empieza a cantar que se llama Van Morrison, y sin embargo eso todo pasa por él. Le da igual, no es lo suyo. No es lo suyo. Bueno, pues hay que leerlo, hay que leer este libro, ¿verdad? Este El español que enamoró al mundo, de Ignacio Peiró, en Libros del Asteroide.
al que agradecemos haber venido aquí a hablar de esta biografía divertidísima que a mí me ha entretenido tanto casi como a Andrés. Bueno, pues enhorabuena, Ignacio. ¿Y cuál es la próxima que haces? Muchísimas gracias. Ahora, bueno, yo quiero hacer una... Heidegger creo que también es muy divertido. Sí, ¿no? Sí. A mí me habían atraído otros personajes como Manuel Fraga, pero entiendo que sea menos sexy. Ha salido ahora una biografía, ¿No? que no te pase como Xavier Cugat. Ah, ya no, pues no, es que a mí lo de Manuel Fraga me interesa, pero claro, no... Mira, Intenta Karina Fallaghan. Bueno, hay un Sí, personaje a lo mejor aquí que tú lo mencionas y que yo fui amigo de él y que ese sí que te da para libros, vamos. ¿Qué? Hombre, por supuesto, don Pedro Zaragoza, alcalde de Hombre, Benidorm, bueno, el fabuloso. que se inventa Claro, unos. claro. Es que él me llamaba Fabuloso. hasta su muerte. Yo era Fabuloso. bastante amigo. Y ese se Señor. inventó Benidorm, y eso sí que es El ejemplo listo como el hambre. del poder de los alcaldes en España. Sí, eran Impresionante. Rincón de Arellano y Pedro Zaragoza. Gracias, Bueno, Ignacio. Gracias, gracias Andrés. Ignacio, Gracias. y Nosotros nos vemos enhorabuena. mañana. Hasta mañana, pásenlo bien. Es Radio.